Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de esta conexión entre la psique y el órgano. Ya en otra charla habíamos dado esa primera idea de que podría haber un psiquismo en un órgano. Pero bueno, vamos a desarrollarla para que tengamos un mejor conocimiento al respecto, ¿no? Fíjense, entonces, hablando de este tema, sabemos que nuestro cerebro lleva ya de por sí un psiquismo y que responde a los eventos traumáticos. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es si nuestro corazón, por ejemplo, también tiene un psiquismo y responde también a ciertos eventos traumáticos. Y no solo nuestro corazón, sino, por ejemplo, nuestro hígado tendrá un psiquismo, nuestros pulmones tendrán un psiquismo de tal manera que esta idea de esta psique interior es la que hoy vamos a desarrollar. Y no solo hablamos de los órganos anteriores, sino por ejemplo también de los riñones o cualquier otra estructura de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la idea es pensar, analizar si esos órganos, los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago, los intestinos, tendrán un psiquismo, habrá una psique asociada con estos órganos, y que eso dé lugar a la enfermedad. Bueno, entonces, partamos de las siguientes ideas o corrientes de pensamiento, ¿no? Fíjense, aquí les muestro la figura de Heráclito, un filósofo de la antigüedad, y él decía que la physis es logo. Entonces, si la physis es logos, ¿eso qué quiere decir, digamos, en otras palabras? Que hay una razón interna de todas las cosas, como que esas cosas que vemos alrededor están ahí por una razón, por una lógica. Eso nos decía Heráclito, ¿no? Más adelante, en otras ideas del pensamiento, por ejemplo, Spinoza, que también es otro filósofo, nos decía Spinoza que todo ente tiene, digamos, o participa de una extensión y también de pensamiento. Cuando hablamos de extensión, hablamos de la materia, ¿no? De la sustancia extensa. Y también él dice que esa materia o esa extensión participa de un pensamiento. Entonces son ideas que nos fueron dejando estos grandes pensadores, ¿no? Más adelante, otro pensador, hubo varios, por ejemplo, Leibniz. ¿Qué nos propone Leibniz? La idea de la monadología, ¿no? Él hablaba de unas mónadas, ¿no? Como unas ciertas entidades individuales eh, que tenían la capacidad de percepción y de apetición. Entonces él en su teoría, en su pensamiento filosófico, desarrolla la idea de la monadología, ¿no? Que en cada, digamos, objeto, en cada persona o en cada estructura hay una especie de percepción y apetición, ¿no? Esas unidades individuales que él decía que todos los objetos tienen, le llamó él las mónadas, ¿no? Y bueno, pues una idea filosófica, pero más adelante vino, por ejemplo, Chalmers en esta corriente del panpsiquismo. ¿Y qué nos propone este filósofo, no? Nos dice que lo real, lo que conocemos como real, tiene un grado elemental de interioridad. Entonces, aquello que conocemos como real tiene ese grado elemental de interioridad, ¿no? Entonces ya estamos integrando otras ideas de estas corrientes de pensamiento. Más adelante hay otra corriente de pensamiento un poco más moderna, propuesta por Tononi, y él nos dice que, digamos, la conciencia es una función del grado de integración de la información. Entre más se integre la información de un sistema, habrá un mayor nivel de conciencia. Esto lo propone Tononi. Y bueno, es una idea de cómo va surgiendo la conciencia con este grado de integración de la información.
Y sabemos también desde la parte psicoanalítica, que Jung nos propone esta idea del inconsciente colectivo, ¿no? Pero no solo eso, Jung también nos habla de la simbolización, la capacidad del psiquismo para simbolizar, ¿no? Y esa es la idea, digamos, interesante en esta propuesta de si hay una psique o no del órgano, ¿no? Entonces, retomando todas estas ideas y pensamientos históricos, ¿qué es lo que estamos nosotros proponiendo, no? ¿Qué es lo que proponemos como, digamos, hipótesis de este psiquismo del órgano? Bueno, fíjense, primero que hay una complejidad, ¿sí? Y esa complejidad, digamos, de la materia, va a dar lugar a un yo. Entonces, a mayor complejidad, ese yo, digamos, es más complejo también. Ahora, ¿qué pasa con esta complejidad? Bueno, esta complejidad debe alcanzar un cierto umbral y cuando se pasa de ese umbral de complejidad, entonces ese yo adquiere una conciencia. Y al tener ese yo una conciencia, se adquiere un psiquismo. Y obviamente si nosotros pensamos, por ejemplo, en el cerebro, o si pensamos en el corazón, o en los pulmones, o en los riñones, o en el hígado, son estructuras muy complejas. Y entonces lo que estamos proponiendo es que cuando esa complejidad es superior, ya se alcanza, en este caso, a superar un umbral de complejidad que le permite a esa estructura adquirir una conciencia y por lo tanto adquirir un psiquismo. Digamos que está digamos, en acuerdo con lo que propone en este caso Tononi, que dice Tononi que la conciencia es función del grado de integración de la información. Entonces lo que proponemos es que efectivamente hay un cierto nivel de conciencia que se va a adquirir después de superar un umbral de complejidad, ¿no? De complejidad de esa estructura. Y bueno, una vez adquirida esta conciencia, se adquiere un psiquismo y por lo tanto ahí ya se tendrá la posibilidad de toda la información de ese inconsciente, ¿no? De ese inconsciente del cual también nos habla Jung, de adquirir la información, digamos, incluso ancestral, ¿no? Por lo tanto, fíjense, con esta idea, ¿qué podemos decir? Que no solo los órganos que ya dijimos al principio, sino también todas las estructuras de nuestro cuerpo obedecen a un psiquismo. Por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿por qué a las personas jóvenes les da, por ejemplo, osteoporosis en algunos casos? ¿O por qué a las personas jóvenes se les deforman los huesos, ¿sí? De las manos o de las rodillas. ¿Por qué? Si se supone que son personas jóvenes. Y bueno, si nosotros atendemos la idea de ese psiquismo, esas estructuras están respondiendo a algo traumático que está viviendo la persona. Y no solo los huesos responden a un psiquismo, también, por ejemplo, los músculos, ¿no? Esta figura que indica movimiento, que indica quizá fortaleza, que indica una conformación, pues también responde a un psiquismo. ¿Se tiene esa fortaleza o no se tiene esa fortaleza? ¿Se tiene esa movilidad o no se tiene esa movilidad? Entonces, toda estructura de nuestro cuerpo responde a un psiquismo. Por lo tanto, no solo hablamos de la psique, digamos del cerebro, también de los órganos, de los músculos, de los huesos y, por ejemplo, de otras estructuras muy conocidas. Por ejemplo, la próstata, los ovarios, el cuello uterino tendrán un psiquismo y bueno, según lo que estamos proponiendo, sí hay un psiquismo. ¿Por qué a algunos varones les da, por ejemplo, cáncer de próstata y a otros no?
o algunas mujeres tienen cáncer cervicouterino y otras no. Y lo mismo sucede con la mama, ¿verdad? O por ejemplo, las patologías que presenta la sangre, ¿no? La diabetes que ahí se detecta, porque a unas personas les da diabetes y a otras no. ¿Cuál es el psiquismo asociado? Entonces, cuando hablamos de esta psique del órgano, estamos diciendo que todas las estructuras, no solo el cerebro, sino los otros órganos, tienen un psiquismo y de alguna forma estas estructuras responden, digamos, a ese evento traumático que se pueda presentar. Es como si el cerebro, digamos, compartiera o armonizara con estas otras psiques de los órganos para que ahí se exprese la enfermedad o se exprese la patología, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el psicoanálisis, cuando una persona nos dice que, por ejemplo, tiene diabetes y empezamos a escuchar su lenguaje, en ese lenguaje se detecta que la persona considera que es muy infeliz, ¿no? O que no hay felicidad en su vida. Entonces ahí es interesante cómo digamos, fluido responde al psiquismo de la persona, ¿no? Para poder endulzar esa vida de la persona, ¿no? Generando altos niveles, pues, de glucosa en sangre, ¿no? Y así cada órgano de nuestro cuerpo responde a un psiquismo. Por eso decíamos en otras sesiones, ¿cómo accedemos al inconsciente? Una manera es a través de la palabra. Sí, es una manera de detectar el lenguaje oculto de la persona. Y por lo tanto, la idea es que no solo el cerebro, como ya decíamos al principio, tiene un psiquismo, eso es muy evidente, ¿verdad? Sino que también los demás órganos obedecen a un psiquismo. Esa persona, ¿por qué padece del corazón? ¿Tendrá problemas realmente, digamos, con el afecto? ¿Le duele que haya terminado una relación amorosa y ese dolor se refleja en su corazón? ¿Sí? Como un dolor real en ese órgano. O por ejemplo, cuando la persona se enoja y todo ese enojo se refleja en el hígado, ¿por qué será que específicamente ahí se refleja ese enojo, ¿no? O esa incapacidad de respirar en los pulmones, ¿no? O de filtrar o de procesar, ¿no? A veces nos enfermamos, por ejemplo, del estómago, porque no podemos digerir ciertas cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Entonces, fíjense, cuando hablamos de este psiquismo del órgano, entonces estamos hablando de que efectivamente el órgano responde a un psiquismo y responde de manera, digamos, simbólica, como nos habla Jung, a un evento traumático. De tal manera que esa psique, de nuestro cerebro está conectada, o se comunica con la psique del órgano, ¿no? Y en este órgano es que nosotros vamos a observar esa enfermedad. Ahí se simboliza. Por lo tanto, cuando decíamos, me puedo dirigir, digamos, a el órgano directamente para establecer la cura, en el caso de un paciente que no esté consciente, pues la respuesta es sí. Como ya fuimos analizando a estos primeros pensadores como Heráclito, Spinoza, Leibniz, o por ejemplo Chalmers, o Tononi, o Jung, estas propuestas, digamos que todas van dirigidas hacia esa dirección de que sí existe un psiquismo, ¿no? O como ya lo dijimos nosotros, esa complejidad da lugar a un yo. Y si esa complejidad supera un umbral, entonces a partir de ese umbral que ya se superó de un nivel de complejidad, se adquiere una conciencia. Y si se adquiere una conciencia, se tendrá un psiquismo. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué tan complejo es cada uno de nuestros órganos, pues vemos que hay un nivel de complejidad elevado. Y eso nos da la pauta para decir,
Si ya estos órganos han superado un nivel de complejidad, entonces hay un nivel de conciencia y por lo tanto ese nivel de conciencia dará lugar a ese psiquismo que puede conectarse con el psiquismo de los otros órganos, ¿no? Principalmente del cerebro. Por lo tanto, la idea que estamos planteando de esta psique, no solo de los órganos, también de los huesos, de los músculos, de la sangre y otros fluidos del cuerpo y otras estructuras del cuerpo, que nos dicen que efectivamente hay un psiquismo de cada una de esas estructuras y por lo tanto cada uno de esos órganos responde de una manera específica al evento traumático, ¿no? Al dolor, al enojo, al sufrimiento, etcétera. Todo eso que se descubre en la psique, o que se detecta a nivel inconsciente, se refleja también en la enfermedad. Por lo tanto, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que no solo el psiquismo está, digamos, ahí en el nivel cerebral o en las estructuras de nuestro cerebro, sino que se encuentra también distribuido en todos nuestros sistemas, órganos, y no solo hablamos de los órganos, también hablamos incluso de los tejidos o a nivel incluso hasta celular, ¿no? Entonces, ¿hay un psiquismo? Sí. Entonces, cuando hablemos más adelante de las enfermedades, de la diabetes, del cáncer, de la hipertensión y otras tantas enfermedades, vamos a tener ya la noción de que efectivamente estos órganos, estas estructuras responden a un psiquismo. Y por lo tanto, si responden a un psiquismo, es por eso que nos dan esa respuesta hacia la enfermedad. Y si nosotros logramos cambiar, digamos, el discurso del paciente, que lo resimbolicen, que lo resignifiquen ese evento traumático, podemos llegar a la cura del órgano, ¿no? Y no solo del órgano, pues también del psiquismo en general, ¿no? Por lo tanto, Jung, Tononi, Chalmers, Leibniz, Spinoza, Heráclito y otros pensadores que han estado ahí aportando ideas acerca de el yo, de la conciencia, del psiquismo. Juntando todo esto nos da ya la posibilidad de poder, digamos, proponer esta nueva idea, ¿no? De que efectivamente esas estructuras, al empezar a volverse más complejas, adquieren un yo, que inicialmente va a ser un proto-yo o un yo muy primitivo, pero conforme la estructura va teniendo más complejidad y supera un cierto umbral, ese, digamos, yo adquiere una conciencia y en esa conciencia ya se da, digamos, la adquisición del psiquismo con la posibilidad de acceder a todo el inconsciente, no incluso del momento presente, sino también al inconsciente ancestral, ¿no? Entonces, bueno, esta es la información. Obviamente, muchas personas, muchos psicoanalistas, no consideran el psiquismo del órgano, ¿no? Pero estamos viendo, estamos construyendo esta idea, esta noción, para que veamos que efectivamente si hay una correlación entre esa psique del órgano y de la enfermedad. Por lo tanto, cuando uno dice, tendrá un psiquismo, los riñones, el corazón, el hígado, los pulmones, sí, hay un psiquismo implícito y por eso cada uno de los órganos responde de manera específica a ese evento traumático. Sí, hay una comunicación, hay una especie de armonía, hay una especie de comunicación psíquica entre cada uno de los órganos. Por lo tanto, cuando hablamos de esta conexión entre psique y órgano, efectivamente existe
y es la que da lugar a la enfermedad. Entonces, desde el psicoanálisis queremos atender a este psiquismo, primero, si la persona está consciente, para poder detectar ese lenguaje inconsciente. O si la persona está inconsciente, podemos acceder al inconsciente del órgano. ¿Por qué? Porque sabemos que ese órgano tiene un psiquismo, y no solo del órgano, también de la enfermedad. Podemos acceder a ese psiquismo de la enfermedad. Y bueno, son ideas que están, digamos, ahí proponiéndose, novedosas, pero que tienen un sentido. ¿Cómo lo podemos ver o darnos cuenta? Porque las personas cuando enferman, enferman específicamente de algo. Y ese algo tuvo que ver con un evento traumático en concreto, ya sea que sientan un dolor por una pérdida, un enojo o algo más que ellas van sintiendo, ¿no? Pero que eso que sienten se refleja en lo orgánico. ¿Por qué? Porque eso orgánico es capaz de simbolizar, como también nos dice Jung. ¿Y por qué? Porque hay un psiquismo implícito. Bueno, entonces nos quedamos hasta ahí con esta idea de que sí hay una conexión entre la psique y el órgano, y esa conexión nos va a permitir más adelante comprender la enfermedad en específico. Como decíamos, ¿no? La diabetes, la hipertensión, el cáncer y otras tantas enfermedades, pero atendiendo a la estructura psíquica, digamos, de estos órganos, ¿no? ¿Por qué es que responden así ante un evento traumático? Y bueno, son ideas que están surgiendo, que estamos proponiendo para poder comprender mejor la enfermedad, ¿verdad? Y por lo tanto, coayudar con el campo médico a la cura de este paciente. Bueno, entonces vamos a concluir la colaboración del día de hoy, y ya en las siguientes colaboraciones seguiremos hablando pues de este inconsciente, de estas enfermedades y todos los traumas que va teniendo la psique, y cómo es que al adquirir ese psiquismo desde la etapa prenatal se van generando los primeros, digamos, ya eventos traumáticos por ese contacto con el mundo exterior, ¿no? Y por lo tanto, desde la etapa fetal, incluso embrionaria, se van presentando ya las primeras enfermedades. Pero todo eso, de lo cual vamos a hablar en unas sesiones posteriores, digamos que tiene este fundamento. Si hay un psiquismo, y ese viene de esta complejidad de la estructura. Cuando esa estructura supera un cierto umbral, se adquiere esa conciencia y por lo tanto un psiquismo que responde al evento traumático. Bueno, entonces terminamos la charla, la colaboración del día de hoy, y nos vemos en nuestra siguiente colaboración.